Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su profesora Giselle Marilyn Yupanqui Pardo. Voy a llevar con ustedes el curso de lenguaje. El tema del día de hoy viene a ser la comunicación. La comunicación. Aquí tenemos una pequeña definición. Vamos a analizarla. Nos dice que la comunicación es un proceso complejo mediante el cual se transmite una información de un punto a otro, es decir, un intercambio de información entre los participantes. Nosotros debemos entender pues que la comunicación surge de la necesidad del hombre o que tiene el hombre para poder interrelacionarse, ya sea pues para expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones. Es de ahí que deriva o surge pues la comunicación. Clases de comunicación, chicos. Tenemos dos grandes grupos, la humana y la no humana. La humana se ramifica en lingüística y no lingüística, la no humana en animal y vegetal. Ahora vamos a ver la comunicación humana, en donde encontramos pues la comunicación lingüística, como ya les mencioné. A la lingüística también la podemos llamar verbal y a la no lingüística no verbal. ¿Ya? Y dentro de la comunicación lingüística se encuentra la comunicación oral, que viene a ser la utilización de la palabra, pues no, de la palabra sonora. Ejemplo puede ser escuchar un discurso. Y en la escrita se encuentra la utilización de la palabra mediante la escritura. Puede ser cuando nos encontramos pues leyendo una revista, ¿no? Y dentro de la comunicación no lingüística tenemos varias formas. Puede ser la gestual, que nos comunicamos por medio de los gestos. Ejemplo puede ser una sonrisa. La mímica también, la comunicación mímica, que se manifiesta por medio de los movimientos del cuerpo, cuando de repente nos encontramos bailando. Tenemos la audiovisual, que se realiza por medio de señales sonoras y visuales. Un ejemplo puede ser cuando nos encontramos pues viendo una película. Y ahí tienen también una pequeña ilustración donde están las clases de comunicación verbal, oral, escrita, la no verbal, los gestos, las imágenes, los sonidos. Bien, veamos ahora los elementos de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación tenemos al emisor, al receptor, mensaje, código, canal, referente y circunstancia. Vamos a explicar cada uno de ellos. El emisor. ¿Quién viene a ser el emisor? Bueno, el emisor es llamado también el comunicante, ¿no? El comunicante es en él donde se da el origen del mensaje. Si es una comunicación oral, viene a ser el hablante. Y si es una comunicación escrita, viene a ser el escritor. Muy bien. También tenemos que tener en cuenta que dentro del emisor, o es el emisor el que realiza la codificación, o llamado también la encodificación, ¿no? Es decir, que toma las ideas o toma la idea y las dispone en un código que tiene que estar listo para poder expresarlo en forma de mensaje. Por eso se dice que ahí se da el origen del mensaje. Siguiendo tenemos entonces al receptor. ¿Y quién viene a ser el receptor? El receptor pues viene a ser la persona o el destinatario del mensaje, ¿no? El destino del mensaje. Nuevamente, si es una comunicación oral, viene a ser el oyente, y si es escrita, viene a ser el lector. Ese mensaje que ha codificado el emisor tiene que ser decodificado.
codificado por el receptor. Por eso en el receptor se realiza la decodificación. Es igual a decir que nuestro receptor es el decodificador, ¿no? Él es el que procesa el mensaje que ha sido pues enviado por el emisor. Y si hablamos del mensaje, pues tenemos que saber qué es el mensaje. Nos dice que el mensaje viene a ser lo que el emisor comunica en forma oral y escrita. En pocas palabras, es la información que se transmite. Y como vimos al inicio, la información que se transmite de un punto a otro. Muy bien. Y el código. ¿Qué viene a ser el código? Hablamos de que el emisor codificaba el mensaje, es decir, que toda esa información la transformaba en un código. ¿Qué nos dice sobre el código? Viene a ser la lengua natural que se concretiza en forma oral y escrita. Muy bien, el código. Debemos recordar que para que exista comunicación, necesariamente el emisor y el receptor deben manejar el mismo código. Código es igual a decir conjunto de signos que emplea el emisor para enviar el mensaje, ¿no? El emisor emplea para enviar el mensaje. Y si hablamos de enviar el mensaje, ¿por dónde se transmite o se envía ese mensaje? Sí, muy bien, por el canal. ¿Y qué viene a ser el canal? El medio físico. Lo conocemos como medio físico o el soporte físico a través del cual circula el mensaje, ¿no? Es el medio físico a través del cual se envía o se transmite un mensaje. Nosotros debemos recordar que siempre en una comunicación, un diálogo, ¿no? Una comunicación directa, un diálogo, siempre el mensaje es transmitido por las ondas sonoras. Las ondas sonoras es algo que no debemos olvidar. Y si nos encontramos leyendo una carta, ¿cuál sería nuestro canal? Muy bien, sería el canal pues el papel, ¿no? Y en una comunicación telefónica, ¿cuál sería el canal? El hilo telefónico. Por eso decimos que el canal viene a ser nuestro medio físico. Luego tenemos al referente o realidad. ¿Qué nos dice sobre referente o realidad? Es el universo referencial específico sobre el cual se comunica. ¿Qué quiere decir eso? El referente viene a ser la realidad aludida en el mensaje. Por ejemplo, si estamos leyendo la obra El mundo es ancho y ajeno del escritor Ciro Alegría, ¿cuál sería el referente? ¿Cuál sería la realidad específica en esa obra? Sería, muy bien, la sociedad peruana de la primera mitad del siglo XX. Esa sería la realidad que se está especificando pues en esa obra. Por lo tanto, viene a ser nuestro referente. Referente es igual a realidad. Y si hablamos de la circunstancia, ¿qué es la circunstancia? La circunstancia tiene otro nombre también. Circunstancia o contexto. Y es el lugar y tiempo en el que se da la comunicación. Igual a decir lugar y tiempo donde ocurren los hechos. El lugar viene a ser el espacio y el tiempo viene a ser el momento, ¿no? En que se está dando dicha comunicación. Muy bien, ya vimos los elementos de la comunicación. Seguimos por aquí y tenemos la imagen del proceso de la comunicación. En realidad aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que ya hemos visto. El emisor, en él se realiza la codificación, el receptor, la decodificación, el código, que viene a ser nuestro conjunto de signos, que el emisor y el receptor necesariamente deben manejar para que exista comunicación. Muchachos, no se olviden eso. Tenemos al canal que viene a ser nuestro medio
físico por el cual se transmite el mensaje. En el mensaje hay una pequeña mancha que dice ruido. ¿Qué viene a ser el ruido? A ver, les explico. El ruido es todo aquello que altera la señal. ¿Cuál es nuestra señal? Nuestro canal, ¿no? La señal. ¿De qué manera altera? Si es una comunicación oral, ¿cuál sería una forma de ruido? De repente la sordera del oyente, que no permite que haya una comunicación fluida. Y si es una comunicación escrita, podría ser la ortografía defectuosa, ¿no? No entendemos lo que está escrito. A eso se le conoce como ruido. Es toda distorsión, ¿no? Que no permite que haya una buena comunicación. Si fuera a ver audiovisual, estamos viendo una película en la televisión, ¿cuál sería una forma de ruido? Muy bien, la distorsión de la imagen, ¿no? Que no sé qué se distorsione la imagen y no podamos continuar viendo. A eso se le conoce como ruido. Y bueno, por último tenemos la retroalimentación. La retroalimentación viene a ser cuando el receptor le da respuesta al emisor, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora veamos. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. A ver. Según algunos paleontólogos contemporáneos, los primeros humanos habrían llegado a América del Norte procedentes de las estepas siberianas, Asia, al parecer después del final de la última glaciación, hace unos 20.000 años. Dichos primeros grupos de Homo sapiens, cazadores y recolectores, habrían ingresado a través del estrecho de Bering. Bueno, el autor ahí, Rosas Antonio, 2016, la evolución del género Homo Madrid. Veamos, ¿qué nos pregunta? Tomando en cuenta el contenido del texto anterior, establezca la correlación entre los constituyentes de ambas columnas. Muy bien, vamos a resolver juntos. ¿Quién sería el emisor? Ahí tenemos un tipo de comunicación escrita, ¿no? ¿Y quién sería el emisor? Muy bien, el escritor del texto. 1E tendríamos ahí, ¿no? El escritor del texto. Él vendría a ser nuestro emisor. ¿Y nuestro receptor? Más rápido. 2A. ¿Quién es? El lector del texto. ¿Y el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? Muy bien. La posible llegada de los primeros humanos a América del Norte. Entonces tendríamos 3G. El código. ¿Cuál sería el código? Conjunto de signos, ¿recuerda? ¿Cuál sería? Bien, el conjunto de signos viene a ser la escritura de la lengua española. Entonces tenemos 4B. 5. El canal. El medio físico. ¿Cuál sería nuestro medio físico? Muy bien, la página impresa en la que se ha codificado el mensaje. 5F. El referente, recuerda, el referente era la realidad. En ese pequeño texto, ¿cuál sería nuestro referente? Muy bien, 4D. Los primeros Homo sapiens en América del Norte. ¿Y nuestra circunstancia? ¿Cuál sería nuestra circunstancia? Recordemos que circunstancia es igual a decir contexto, circunstancia o contexto. Muy bien, la C. El momento y el lugar de la comunicación. Muy bien, chicos. Espero que hayan comprendido muy bien. Y veamos. Terminamos. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy. The leaders of today, tomorrow, and forever.